Ok, listo, ya están aquí. Ok. Tenemos también el de vida submarina, que también parte de un análisis, de un reconocimiento del impacto que ha tenido el cambio climático y también, por supuesto, la contaminación en el número de especies que están en vida submarina, ¿no? Si ya hablábamos en algún momento, ¿no?, de la desaparición de especies, en particular a la vida submarina, le ha tocado también un impacto muy fuerte, ¿no? No solamente en la desaparición, sino además, pues justamente también por las actividades económicas humanas que se refieren a la forma de pescar, ¿no? Ya habíamos hablado también de estas diferentes formas de pescar, y pues justo son como de las grandes amenazas a la vida submarina. Entonces también se promueve que haya una mayor cantidad de inversión, tanto de fondos públicos como privados, para estudiar a las especies que se encuentran en peligro de extinción, ¿no? Porque aparte, pues se reconoce que estamos ya en la sexta extinción masiva, por lo cual entonces se necesita, es importante y urgente el realizar a cabo investigación que permita el promover el desarrollo de las especies de una forma más sana, más segura, y sobre todo recuperar especies que ya están en peligro de extinción, ¿no? En el caso del ODS 15, el de vida de ecosistemas terrestres, este es pues el equivalente, pero ahora en ecosistemas terrestres. Igual parte de las estadísticas que nos indican que ya estamos en una sexta extinción masiva, y entonces se hace un llamado, ¿no?, a mantener la sostenibilidad de los ecosistemas, asegurar la permanencia de los ecosistemas, ¿no?, con este enfoque para que también puedan las generaciones futuras disfrutar de ellos, pero sobre todo también atendiendo al gran número de especies que están desapareciendo, ¿no? Entonces, pues en conjunto todos los ODS pues han permitido enmarcar acciones, ¿no? Y ese es como tal el objetivo, además de generarlos, ¿no?, de dividirlos y de explicar cada uno y de explicar cuáles son las bases a partir de las cuales se está partiendo y cuáles son las metas que se quieren alcanzar, ¿no? Es decir, reducción, por ejemplo, de especies en peligro de extinción, y cada uno de los países tiene que informar anualmente cómo es que ha avanzado en materia de cada uno de estos ODS, ¿no? Entonces es un tema importante, justamente por lo que significa el que pueda estar en peligro de extinción alguna de las especies, ¿no? Y bueno, como tal, eso sería para cerrar ODS. Y vámonos entonces, ya no me acuerdo dónde quedó, al tema que nos quedó pendiente, ¿no? Y que queda justamente en las lecturas que les dejé. Vamos a hablar primero de esta crisis ambiental, ¿no? Y bueno, nos dice, hay algo importante, ¿no?, que nos marca el autor, que justamente nos amplía el panorama, ¿no? Nos dice, en realidad, el problema no solamente es que esté contaminada el agua, que haya una gran cantidad de residuos o que haya pérdida de biodiversidad, ¿no? Sino que en realidad, pues, o sea, el gran problema o la crisis en sí para la especie humana implica una visión de que estos cambios en el planeta no solamente generan problemas para las especies, ¿no? No solamente al contaminar el agua se están afectando las especies marinas, no solamente al quemar los bosques se están afectando las especies animales que ahí viven, sino que nos afecta a todos, y en realidad el gran problema es el ritmo al que estamos creciendo, ¿no? Ese es el gran problema realmente. Cuando este ritmo de desarrollo que llevamos, que implica que estamos haciendo uso de recursos naturales, más allá
de las capacidades de la naturaleza para volverlos a producir, es decir, más allá de la capacidad de regeneración del sistema ecológico. Entonces, esa es la llamada crisis, ¿no? Ese es el gran problema. Y nos dice, y no solo eso, ¿no? Sino también cuando estos desechos son generados a un ritmo mayor a la capacidad de absorción de la naturaleza, pues estamos nosotros en problema. Ya habíamos hablado, por ejemplo, que en realidad pues el agua sí tiene una capacidad de dilución, ¿no? De absorción de sustancias contaminantes que finalmente termina bueno, cuando es una pequeña cantidad de contaminantes, termina por esparcirse, ¿no? Las moléculas en el agua, dejándolas inactivas de una forma que no hacen daño, inclusive integrándolo a procesos biogeoquímicos naturales, ¿no? Sin que haya un problema. El problema es cuando estamos superando esa capacidad, ¿no? Cuando ya llegamos a la cantidad de residuos o a la cantidad de contaminantes, por ejemplo, en un medio acuático, donde el medio acuático ya se degrada y ya no tiene esa capacidad de recuperación, ¿no? Por el movimiento, por el intercambio de nutrientes, ya no se rompen esos ciclos. Entonces, como tal nos dice, los problemas ambientales surgen de esta contradicción que hay entre el ritmo de nuestros ciclos biogeoquímicos, bueno, los ciclos biogeoquímicos del ecosistema y el ritmo de los ciclos de producción humana, ¿no? Hay una ruptura, no coinciden. Es más, no solo no coinciden, ¿no? Sino que el ciclo de producción humana pues rompe con estos ciclos biogeoquímicos, interfiere con ellos. ¿Por qué? Por la cantidad de recursos que necesita extraer, ocupar o que genera como residuos según el nivel de desarrollo que tiene y basado justamente en el desarrollo de sus fuerzas productivas. Entonces, esta es una parte importante porque justamente nos hace pensar, ¿no? O sea, no está finalmente la solución en que solamente reduzcas tú de forma personal o individual la basura que generas, ¿no? O los gases de efecto invernadero que mandas al medio ambiente, sino que en sí mismo también es la cantidad, ¿no? O sea, cómo vives, en qué tipo de sociedad, de organización social, una comunidad, un pueblo, una ciudad, y pues obviamente tu impacto al juntarse con el resto y además agregarle el modo de vida, el estilo de consumo, pues justamente todo eso es lo que hace inviable esta conexión entre los ciclos de producción humana y los ciclos biogeoquímicos, ¿no? Es evidente que no va a haber un respeto. Ok, entonces platíquenme ahora ustedes cómo define esas crisis o en dónde encuentra estas disociaciones o estas crisis. ¿Quién quiere participar? Oiga, no se amontonen, son demasiados. Esta parte, bueno, estas partes son interesantes, pero porque aquí además puede haber o sea, puede haber discusión interesante, ¿no? En el caso de la parte de ecología, pues es así, son leyes naturales, ¿no? O sea, no podemos realmente discutir o estar en contra o a favor de cómo se organizan, porque así son, ¿no? Son ciclos naturales, se basan en leyes naturales. No hay otra forma de organizarlos, ¿no? Pero en el caso justamente de estos temas que ya van más enfocados a la parte social, pues justo aquí es donde podemos hacer una rica discusión, ¿no? A partir de lo que presentan. Bueno, a ver, con una ayudita, ¿quién me puede explicar este esquema que nos incorporan Tomasino y Foladori ahí en el artículo de crisis ambiental? Bueno, pues podríamos utilizar al agua como el recurso y en la producción podría ser, en la de economía podría ser que la oferta no es igual a la demanda, porque actualmente como la mancha urbana ha crecido mucho, la población sigue creciendo, se necesita mucha más agua y al utilizar esa agua lo que
creamos son residuos, el agua residual, que en realidad solamente termina contaminando el agua que pues no, que era al principio potable o no tenía nada. Ajá, que estaba limpia, ¿no? Disponible como recurso. Sí. Ok, muy bien. Aparte, ese es un buen ejemplo porque toca los dos lados, ¿no? Nos dice, bueno, el problema es el proceso de producción, ¿no? Que por un lado emplea una gran cantidad de recursos y entonces al emplear una cantidad de recursos más allá de lo que puede reponer el sistema ecológico, pues genera depredación, ¿no? Pero en el caso justo del agua, pues pasan las dos cosas. Por un lado, usamos el agua en tales cantidades que la depredamos, pero además también, ¿no? Y aparte en el sistema actual que tenemos, aparte de eso, generamos residuos y esos residuos también contaminan el agua, ¿no? Entonces, si ven aquí hay un absurdo, justamente, ¿no? O sea, necesitamos el agua, entonces, ¿por qué la contaminas? Pues es que la necesito usar, pues úsala y limpia. ¿Se puede limpiar? Sí, sí se puede limpiar. Pues límpiala. No, pero no puedo, es muy caro, ¿no? Entonces, ¿cuál es el resultado? Pues se va a contaminar. Y además somos muchísimos, ¿no? Entonces, por un lado, depredamos las cantidades de agua disponibles que hay y por otro lado, las contaminamos porque además no solamente contaminamos esa que usamos, sino que además de que contaminamos esa que usamos, todavía hay sistemas de pueblos, de colonias, de ciudades, donde esa agua la vas a aventar a tus cauces de agua limpia. Entonces, estás contaminando las mismas fuentes de agua de las que te puedes servir como recurso, ¿no? Entonces, justo, ¿no? Ese es uno de los comportamientos más absurdos, ¿no? Que tenemos como seres humanos. Yo de unos años para acá me he dado mucho a la tarea de preguntar qué opciones tenemos, ¿no? Y en particular, bueno, todos necesitamos alimentarnos, necesitamos agua. Todos necesitamos bañarnos, ¿no? Necesitamos agua y ya hay buenas soluciones, ¿no? Estas regaderas ecológicas, el emplear poco tiempo en bañarnos, en hacer uso de, sistemas que además de esa agua que nos bañamos, la podamos lanzar a otro lado, ¿no? Ya sea el sanitario, ya hay, por ejemplo, esos sanitarios que se recupera agua, ya sea de lavado de manos o ya sea de la ducha y se manda a la caja del water, ¿no? O pues ya también muchas personas lo que hacen es que recuperan agua de la que se bañan y luego la usan para trapear o la usan para regar sus plantas. Entonces, bueno, ahí más o menos solamente hay que difundir, ¿no? El uso o el reuso de esas aguas. Pero luego tenemos el otro sistema, ¿no? El sistema sanitario, que ahí es lo que yo siempre pregunto, bueno, es que no hay otras formas, o sea, no hay otra forma de utilizar un WC que no sea con agua, porque ese uso, ese sistema, pues ya va a cumplir, es de 1800, 1900, 2000, fue con la reina Victoria, de hecho, según yo sí es 1800, 900, 2000, ya estamos en el 2000, en el 2020, ¿no? Entonces ya estamos en el tercer milenio, tres milenios, tres siglos usando, ya estoy como Peña Nieto, ¿no? Con sus 500 años del poli, 300 años usando el mismo sistema sanitario y no podemos encontrar otra solución. De veras no es posible. De veras hemos generado tantos ingenieros que no pueden idear otra forma. De veras hemos ideado, hemos generado tantos arquitectos que tampoco pueden ofrecer una solución. O sea, ¿qué estamos haciendo, no? ¿Qué estamos generando como sociedad realmente como soluciones prácticas, ¿no? Porque a lo mejor el problema del agua lo podríamos solucionar en un 40-50% si modificamos ese sistema. Por ahí, bueno, ya hay algunos, ¿no? Los famosos, ¿cómo se llaman? Los famosos, sanitarios ecológicos. Pero hasta sí, ahora, mijitorios. los mijitorios también, por ejemplo, ¿no? Pero hasta ahora requiere uno tener una casita, ¿no? Con su patio, con su área verde para poder crear la fosa séptica.
y ahí, o cómo se llama, o el biodigestor, y poder ahí usarlo, ¿no? Pero y el resto, porque bueno, pues los que tienen su casita está muy bien, ellos normalmente también ya hacen el reuso del agua para las plantas, pero y el resto, todas las unidades habitacionales que tenemos en la Ciudad de México y el Estado de México, en Querétaro, Aguascalientes, Monterrey, o sea, ¿qué solución para eso, ese tipo de vida, ¿no? De organización. ¿Cuáles existen? No se ha podido crear ninguno más. ¿Cómo es eso, no? Digo, y me parece interesante que, o sea, ¿por qué como sociedad no nos hemos enfocado en ese sistema? Por ahí recuerdo que alguna vez vi una foto que decía que hay voy a ver si la encuentro y se las pongo aquí en los apuntes, que ya existía un sistema de sanitario que no usaba tanta agua en castillos medievales y se ve así como medio salido, como si hubiera unos tubitos o unas columnas juntas de donde dicen que venían los sanitarios desde arriba. Quién sabe si sea cierto, ¿no? Habrá que visitar ese país para ver si efectivamente había un sistema sanitario en los castillos medievales. Pero digo, pues ahí a lo mejor ya había una solución que no era además esta que nosotros tenemos de lanzar tantas cantidades de agua por el WC, ¿no? Que realmente es un sistema ya antiguo, anciano, es una tecnología que ya debemos de entender que no podemos seguir replicando por el tipo de consumo que estamos haciendo, ¿no? Y que además justamente en el agua tocamos los dos aspectos. Pero bueno, ahí nos habla además la lectura, y por esa parte también me gustó mucho esta lectura que estuvimos manejando, porque nos habla de las modificaciones, ¿no? Que se pueden generar o que se han generado en este tipo de organización social, ¿no? Y nos habla ahí particularmente de tres: la de ritmo, velocidad, la de amplitud y la de nivel. ¿De qué se tratan esas tres modificaciones, chicos? Porque además son importantes, ¿no? Justamente La para, primera tiene que ver con lo social y el mercado. ¿ok? La segunda habla de amplitud, se expande a todo el globo terráqueo. Ajá, Y la tercera de nivel, de alguna forma se apropia del ser humano, porque como usted decía ahorita de los inodoros, no se buscan soluciones para ayudar al medio ambiente, se buscan soluciones para mejorar nuestra situación como seres humanos, ¿no? Por lo que dice exactamente. de los inodoros, en donde yo trabajo, ya no son de los que le bajan la palanquita, sino que te levantas, son como de sensores, ¿no? Ajá, Y sale el agua, pero en la presión en la que sale es demasiada. Nos facilita a nosotros, pero perjudica al medio ambiente. exactamente, ¿no? Por ejemplo, yo he visto unos sistemas que tengo ganas de probarlo, pero no me he encontrado un buen plomero que sea creativo, donde lo que hacen es ponerle mucha altura a la caja del water. Entonces dicen, no sé si normalmente utilizan, bueno, los de ahora, ¿no? Porque los de antes usaban hasta 20 litros. Los de ahora usan, por ejemplo, los más ahorradores usan 5 litros. O sea, si tú Tres. pones, ¿cuántos? ¿Tres? Ah, tres los más ahorradores, Tres. ¿no? Los más Entonces, ahorradores son de 3, ajá, 3.8, pero bueno, aquí vamos a hacer un poco de debate. Se ha comprobado que el utilizar 3 litros o 3.8 litros no ayuda del todo a que la descarga sanitaria llegue eficientemente al drenaje. al drenaje. Uh-huh. ¿Por qué? Bueno, porque bueno, si fuera un solo mueble en el cual se diera este servicio y ese servicio esté conectado a una línea que llegase a un colector principal, no habría hasta cierto punto problema. La situación es de que no es un solo mueble, sino que, por ejemplo, bueno, en casa habitación hay hogares en los que se tiene uno hasta 2 servicios,
por la misma demanda, ¿no? Y si nos vamos a un negocio, nos vamos a oficinas o a centros comerciales, ahí la demanda es mayor y obviamente se debe a los reglamentos de construcción y de diseño. Entonces, se han estado cambiando sanitarios o migitorios y WCs que usen menor descarga de agua, pero lo que se ha visto es de que tarda eso en desalojar. Entonces, digo, y puede saturar el sistema, ¿no? Que también sería otra cosa grave. Exactamente, no necesariamente con las heces que se producen o que lleva a la tubería, sino porque somos muy dados, o digo, hay gente que llega, que el papel, que esto, pues aquí se lo lleva hasta el pañal, ¿no? Sí. Hasta el pañal, sí. Entonces eso a lo mejor uno pues, no debiera, ¿qué pasa? Pero llega un momento en que, bueno, sí, se colapsan los sistemas. Sí, no debes utilizar esto más que para lo que fue diseñado, ¿no? Y eso resulta que se empieza a tapar el drenaje, se empieza a tapar líneas secundarias, principales, y eso pues, obviamente va haciendo una cadena que es algo que no se ve, es como la sangre en el cuerpo humano, no se ve cuando se van engrosando las venas, pero llega un momento en que se tapan o se pueden tapar y entonces da otros avisos, ¿no? Pero bueno, en el caso de los migitorios, nosotros aquí teníamos empleado ya desde hace 10 años el cambiar los migitorios que usan agua por migitorios ecológicos que utilizan una pastilla y que obviamente con la pura descarga el propio uso se va al drenaje. Aquí el problema fue que pues obviamente esa pastilla tiene una caducidad y si no se cambia, como se va disolviendo con el orín, eso va provocando que se vaya arrastrando y vaya dejando partículas que a final de cuentas para limpiarlo requiero agua. Sí, claro. Porque no puedo, digo, todavía, como usted dice, todavía no encontramos un jabón que sea mágico y que traiga su cápsula de agua y que por sí solo lo haga, disuelva, ¿no? todo, ¿no? Exactamente, digo, solamente Merlín y no creo, ¿verdad? Entonces, pues ya hay que encontrarlo. Aquí el punto sí, estaría bien. Y aquí el punto es de que empezó a provocar focos de infección. Claro. Entonces, tuvimos que regresar a volver a colocar migitorios que utilicen tal vez una descarga mínima de agua, pero necesitamos usar agua. Por ahí teníamos también una propuesta nosotros aquí a nivel de empresa de que nuestras azoteas con más de 100 metros cuadrados, las bajadas pluviales, concentrarlas en una cisterna, un tanque, para que finalmente es agua de lluvia. Y esa agua de lluvia en un momento dado se vaya como uso exclusivamente para los servicios sanitarios. El problema es de que como se diseña siempre, como dijo Socorro, se diseña para resolver y facilitarnos la vida, pero no se logra diseñar a futuro o poder incluir, bueno, ¿qué va a pasar más adelante si tenemos llegamos a tener este problema? ¿O qué va a pasar si nos falta algo? Entonces, una alternativa sería utilizar el agua de lluvia para riego y para uso doméstico,
para ciertos servicios. Pero el problema es de que se tiene que hacer se tiene que invertir en ciertas instalaciones para adecuar lo que ya existe. Cuando se diseña obra nueva, proyectos nuevos, se llega a considerar, pero entran las cuestiones políticas de costo, de beneficio, y si no es relevante, ni siquiera se menciona. No se retoma, ¿no? Sí. Sí, no, por ni ejemplo, siquiera digo, por lo menos en las ciudades, sí ya se aplicó la norma en el caso de los centros comerciales y los supermercados, de que tienen que usar agua reciclada, ¿no? No pueden usar agua de la toma directa para los servicios sanitarios, ¿no? Por eso es que normalmente, pues cuando va uno al baño a un centro comercial o a un supermercado, pues ya el agua es de colores dudosos, ¿no? Que a veces dice uno, ay, ¿está limpio o qué pasó? ¿No? Bueno, pues es eso, como se usa sí, normalmente le un están poniendo un sistema químico. de separación o simplemente una separación simple de lodos y vuelven a usar esa agua, entonces, pero bueno, ya es un avance, porque justo no solo necesitamos soluciones individuales como cambiar los sanitarios, sino que además necesitamos soluciones en masa, porque además en las ciudades ya somos tantos, que justo mucho es lo que pasa con las soluciones, ¿no? O sea, sí funcionan en la teoría, sí funcionan en el diseño, pero al momento que le agregas el uso de 100 o de 500 personas, pues ya no fue tan efectivo, ¿no? Como fue diseñado. Entonces sí, justo, ¿no? Hay que seguirle trabajando en eso, en el diseño de soluciones, y además que sean inclusive adaptadas a las características de nuestras ciudades, del tamaño de las ciudades, del nivel de educación de la gente, porque también, como decía Armando, pues justo muchas veces ahí el factor que hace que colapse el sistema, pues es la educación, ¿no? Y pues tenemos que hacerlo, ni modo, se tiene que hacer, aquí vivimos. Y bien, me gustó a mí este artículo porque justo, ¿no? Cuando habla de estas modificaciones, hace además la crítica, ¿no? Esto, por ejemplo, que él dice que es relativa al mercado. ¿A qué nos referimos con que es relativa al mercado? Pues justo, ¿no? Que tiene un enfoque completamente capitalista, que además nos dice el principio debe de ser la competencia por los recursos, ¿no? Entonces, esa competencia por el recursos, pues justo le mete ruido, ¿no? Le mete una concepción completamente diferente a la organización social, porque entonces no eres tú y yo, sino eres tú o yo. Y digo, y cosa tan triste, ¿no? Justo ayer salió la noticia, ayer, sí creo que sí ayer, de que ya empezó a cotizar el agua, particularmente el agua de California, en la bolsa de Nueva York, ¿no? Entonces tenemos nuestro recurso agua y ahora ya también va a ser una commodity, ¿no? En los mercados internacionales. ¿Eso qué implica? Pues esta lógica de mercado, que quien va a poder tener el recurso es quien pueda pagarlo, no quien más lo necesite, ¿no? Y además, considerando que el agua es un derecho, pues ahí pone cuestiones complicadas para decidir, ¿no? Desde hace varios años ya venían pugnando las grandes empresas del agua a nivel mundial por modificar los derechos de agua, ¿no? Por ponerle precio al agua, porque es un recurso escaso y caro, y porque hay muchas industrias que lo necesitan, ¿no? Entonces, pues vamos a ver cómo les va ahí con sus cotizaciones, pero pues esto simplemente nos habla, ¿no? De cómo el sistema, con esta lógica de mercado, ¿no? En vez de encontrar o permitir que se encuentren soluciones, pues justo lo que hace es acrecentar más esa competencia por los recursos, ¿no? Y esa competencia por los recursos, pues justamente lleva a tratar de obtener más recursos y además, ¿no? De que sea con este enfoque de crecimiento permanente, ¿no? O sea, la economía tiene que crecer de forma permanente porque la población crece de forma permanente. Y esta idea del crecimiento permanente, pues justamente lo que hace es regresar, ¿no? A este problema de la depredación, porque los recursos entonces nunca van a ser suficientes, ¿no? Siempre nos vamos a enfrentar a un problema de escasez. Y bueno, ahí obviamente también hay gente que ya está pues rompiendo con esos paradigmas, ¿no? Con ese paradigma del crecimiento, porque inclusive ya hay teorías del decrecimiento que dicen, no, hay que dejar de crecer, y hay que dejar de crecer a ese ritmo y con esa lógica con la que estamos creciendo hasta ahora, ¿no? Y bueno, ese es otro tema, pero
justo las modificaciones de amplitud estuvieron muy bien explicadas, ¿no? O sea, es mundial, es global, no solamente en una sociedad, no solamente en las urbes, sino que es a lo largo y ancho de todo el planeta. Las de nivel justo, ¿no? Es bueno, ¿qué tipo de tecnologías o qué tipo de procesos estamos dándole privilegio, ¿no? Estamos integrando a nuestra forma de vida. ¿Cuáles son los más apropiados? Y muchas veces esos que son los más apropiados, pues no necesariamente en esta elección, ¿no? Está muy relacionada con porque como sociedades, como grandes grupos, esas elecciones no necesariamente van por el lado de cuáles son las menos contaminantes o menos depredadoras, ¿no? Sino que va con esta lógica de mercado. Pues las que nos dan una mayor rentabilidad son las que vamos a prevalecer, ¿no? ¿Por qué? Porque hay quien detenta la propiedad de esos bienes y es quien puede promoverlos. Mientras que hay otras soluciones que ya han entrado como tal dentro del desarrollo tecnológico de las personas, pero nunca llegan al mercado porque como tal, pues no permite, ¿no? Una ganancia a quien los está ofreciendo. Entonces, eso es durísimo, ¿no? Y es una crítica muy fuerte a nuestro tipo de sociedad. Después nos dice, hay una modificación en la profundidad de la transformación de la naturaleza, ¿no? Entramos en un proceso donde empezamos a crear productos, ¿no? Sobre todo de estos combustibles fósiles, bueno, no combustibles, ¿no? De estos recursos fósiles, y que creen que además nunca le metimos esta lógica de los ecosistemas, ¿no? Sino que pues son no biodegradables, pequeño detalle, ¿no? Y además incluso estamos creando nuevos seres vivos que no sabemos cuál es el impacto que va a tener, pero que sí están generando una transformación. No sabemos hasta dónde puedan llegar y hasta dónde pueda llegar ese impacto, pero sí, en el caso, por ejemplo, de esto de los productos no biodegradables, pues ya hay informes, ¿no? De que ya traspasó uno de los grandes preocupaciones en el año 2000, en la cumbre desde la cumbre de la Tierra y ya en el año 2000 específicamente con los objetivos del milenio, era justamente que los plásticos llegaran a la cadena trófica del ser humano. Y ya están, o sea, ya tienen por ahí pruebas de que ya tenemos residuos plásticos en nuestro organismo. Particularmente se han hecho las pruebas en países desarrollados, si no me acuerdo, creo que fue en Suiza, no, en Suecia, donde se hizo esta investigación y ya encontraron que hay residuos plásticos en el ser humano. Sobre todo de estos microplásticos, ¿no? Que son, pues después de que se tiran, se van por ahí, se caen a un río, se caen al mar, se los come una ballena, no los procesa, se muere, se hacen más pequeños con el calor del sol y con el agua, se van convirtiendo, pulverizando en microplásticos y se los come un pajarito porque piensa que es un plancton en el agua o se los come un pez y después ese pajarito se lo come alguien más en la cadena trófica o los peces pasan a nuestra alimentación y pues esos microplásticos que además no son visibles a simple vista ya están en el ser humano. Ya están, por ejemplo, en la sal, ¿no? De las salinas mexicanas en particular, ya se ha encontrado ahí también residuos de estos microplásticos. Lo que no se sabe, ¿no? Es esa profundidad de la transformación. Es decir, cómo nos va a impactar el que ya esté dentro de nosotros estos microplásticos productos de los desechos, ¿no? Entonces no sabemos, no hay estudios todavía de cómo nos puede afectar, ni hay algo claro que nos permita ni siquiera hacerle el seguimiento a cómo van a estar esos microplásticos en nuestro organismo, si los vamos a desechar, si se van a quedar en nuestra sangre, si se van a quedar como parte, como un elemento más en nuestros músculos, pero ya están, ya los detectaron. La modificación en la conciencia hegemónica, ¿no? Híjole, también es complicado, ¿no? Porque pues nos dice, la ideología dominante como tal nunca tomó en cuenta cuáles podían ser los efectos que pudiera tener el ser humano en el medio ambiente, ¿no? Con su lógica de mercado, con su lógica de crecimiento continuo, con su lógica de obtención de ganancia, de reproducción del capital. Nunca en su vida incluyó esta variable ambiental como para saber cómo iba a impactar
inclusive al propio sistema, ¿no? Y esta es una, yo creo que de las modificaciones más complicadas, porque la mayor parte de nosotros ya nacimos en el capitalismo, ¿no? Es decir, nos pueden dar una historia oficial y una historia no oficial de cómo era antes, de cómo fue en otras sociedades, pero todos nosotros ya nacimos en el capitalismo. Es lo único que hemos conocido, es lo único que hemos visto. Todo lo demás que nosotros conocemos, pues es una idea de cómo podría ser una situación diferente, pero pues particularmente la historia oficial, pues lo que nos dice, ojo, ¿no? Todo lo que está más allá de capitalismo es dictadura, es daños como tal a la sociedad y al mismo medio ambiente. Entonces, pues mejor más vale lo viejo por conocido, ¿no? Y eso muchas veces porque además está justamente también penetrado hasta el fondo de nuestro sistema educativo, no nos permite también ver más allá, ¿no? ¿Qué hay más allá de este tipo de organización económica? ¿Cómo nos organizamos de otra forma donde no sea el mercado, donde encontramos todos nuestros satisfactores, ¿no? ¿Cómo nos organizamos socialmente en grupos tan grandes como las ciudades que creó el mismo capitalismo? ¿Cómo regresamos al campo a la gente si el campo significa pobreza? Y inclusive en nuestro país, pues crisis por narcotráfico, por ejemplo, ¿no? Entonces, es una situación complicada, pero sí hay nuevas opciones, ¿no? Y yo creo que más bien, pues tenemos que ser de las generaciones que rompan ese círculo de solamente podemos ver lo que está alrededor nuestro y tratar de ver más allá y de buscar otras opciones, ¿no? Otras formas diferentes, otro sistema sanitario. Necesitamos otro sistema sanitario, necesitamos otro sistema para la selección de qué van a ser nuestros empaques. Necesitamos otro sistema que nos permita ver cómo nos vamos a desplazar en ciudades tan grandes, ¿no? Es decir, tenemos que romper esos esquemas. Sobre todo en materia de ciudades, ¿no? O sea, las ciudades ya son un monstruo. Las ciudades son un monstruo donde cualquier solución que apliques, ¿no? Como ahorita justamente, y qué bueno que platicó Armando, perdón. Bueno, sí, Armando Ahmed, ¿no? Qué bueno que lo platicó porque justamente, ¿no? Las soluciones que se aplican de repente no funcionan por el tamaño que tenemos en las ciudades. Entonces, ahí hay que crear nuevas formas de organización, de diseño, de ordenamiento, de determinación de los impactos, ¿no? Hay que avanzar en todo esto que no conocemos. Y hay que romper con esta forma de pensar, porque si no, las buenas ideas que se puedan generar, ¿no? Las soluciones a lo mejor que ustedes van a proponer en sus infografías, pues no tendrían opción dentro de un sistema capitalista donde lo que importa es qué es lo que nos genera más ganancia, ¿no? Entonces justo hay que romper con eso. Ok, en tenemos este modelo que además nos explica, ¿no? Cómo se dan estos efectos directos e indirectos sobre el sistema, ¿no? Y también me encantó el esquema, por eso nada más así lo corté y lo copié, porque justamente, ¿no? Nos implica los dos grandes grupos de actividades económicas y el tercero, que es servicios, que organiza estas dos, pero que justamente de una forma rápida nos permite ver cómo se impacta, ¿no? ¿Cuáles son los efectos que se tienen? Pues de todas las actividades, particularmente las poblaciones humanas, donde además el tamaño es fundamental, ¿no? Esto que decíamos, por eso es que hay carreras específicas en urbanismo, ¿no? Porque hay una necesidad de ofrecer soluciones a este tema del tamaño, donde además obviamente pues hay un impacto por el uso de los recursos, pues se van traduciendo lo que nos decía, o sea, lo primero, el principal problema es esa ruptura que hay con los ciclos biogeoquímicos, ¿no? Todos los que ustedes ya conocen, carbono, nitrógeno, agua, por ahí nos falta ¿cuál nos falta? El de azufre, nos falta el del oxígeno, ¿no? El gran problema es eso, la ruptura. ¿Esa ruptura qué implica? Bueno, pues por un lado, ¿no? Que estas mismas actividades pues generan modificaciones, en particular aquí de suelo, y eso a su vez provoca deforestación, pastoreo, bueno, por las actividades de pastoreo,
se van intensificando, ¿no? Y es decir, y vuelven entonces a romper otra vez en otro segundo ciclo con esos ciclos biogeoquímicos. Por otra parte, ¿no? De estas mismas actividades económicas, pues se generan pérdidas bióticas o adiciones, ¿no? Lo que hablábamos también de cuando hay introducción de especies. Eso genera también ruptura de estos ciclos biogeoquímicos que se traducen como tal en disminución, por ejemplo, de la biodiversidad, ¿no? Pérdida, extinción de especies, pérdida de ecosistemas completos. Ahí particularmente, pues las actividades de caza y pesca, ¿no? Son las que tienen también mucho impacto, especialmente también en los aspectos de biodiversidad. Y por este lado, bueno, toda esa modificación de los ciclos biogeoquímicos y en particular del suelo, pues a su vez se van a traducir en este cambio climático, ¿no? También del que ya hablamos, el aumento del efecto estufa o invernadero, los problemas de los aerosoles, que bueno, eso ya se ofreció una solución ahí parcial, y por supuesto en la cobertura del suelo, que es de donde nos alimentamos, ¿no? Otra ruptura de ciclo que tiende a ser bastante absurda, ¿no? En la forma como funciona. Y bueno, este diagrama también está muy padre y habrá que irlo actualizando año con año, ¿no? Porque nos da justamente cuáles son las mayores alteraciones que los seres humanos han generado en el sistema Tierra. Y pues ahí tenemos, por supuesto, la del suelo, la concentración de dióxido de carbono, que también es muy importante. Aquí le dieron un porcentaje de cambio menor, pero bueno, pues ya veremos ahora que se cumplan estos, 2050, ¿no? Y que no lleguemos a la temperatura promedio de elevación de 1.5 grados, ¿no? Sino que ya vamos enfiladitos a 3.5 grados. El uso del agua, por supuesto, incremento de actividades económicas, incremento de población, pues incremento de uso de agua. La fijación del nitrógeno, que generó, ¿no? Toda esta revolución verde y que entonces además contaminó, por supuesto, por la excesiva cantidad de nitrógeno que se colocó en el suelo, en el agua. La invasión de plagas, que bueno, es un impacto derivado también de estas actividades, incluyendo, bueno, aquí no está, pero el cambio climático. La extinción de especies, aquí no nos pusieron aves, ¿no? Pero en realidad es de especies. Ya que estamos hablando de una sexta extinción, es muy grave porque todas las otras extinciones fueron causadas justamente por ajustes del sistema planetario, ¿no? Este es el primero que además es justamente causa de los seres humanos. Y bueno, la captura marina, que también tiene un impacto enorme pues justamente en la vida submarina, por la forma como se hace, ¿no? Donde se desecha además una gran cantidad de lo que se pesca y se desecha ya lastimado, maltratado, muerto, y no sirve siquiera para lograr cubrir con esos aspectos de alimentación, ¿no? Y bueno, pues ahí nos dicen Tomasino y Foladori que los grandes problemas ambientales, ¿no? Pues es justamente el cambio climático por los efectos del calentamiento global, porque además entran dentro de estas categorías de todas las movilidades, que incluye que no sabemos cuál es el grado de transformación que se pueda hacer. Por eso les dejé también ahí en Edmodo que leyeran el último informe que haya del IPCC. Les puse la liga, el último está en inglés, entonces no tienen que ser el último, pueden elegir, váyanse a la parte de que está en español, si es que no manejan fluidamente el inglés. Y creo que el último que está en español es de 2015, ¿no? Tampoco tiene tantos años y también trae muy bien esta información sobre calentamiento global. Ya platicamos un poco del cambio climático, ¿no? Pero además es importante conocer los documentos oficiales internacionales. Y bueno, otro particularmente, pues el impacto que hay en la biodiversidad, ¿no? Que además tiene, nos dice, tiene implicaciones ecológicas diversas porque va rompiendo con los ecosistemas. Y eso a su vez, al romper con esos ecosistemas, pues como ya vimos, ¿no? Impacta a otras especies. Si se afecta a una especie, se van en cadena. Y no solamente a corto plazo, ¿no? Sino a largo plazo. Si logran recuperar estos ciclos, ¿no? De resiliencia, donde vuelven a retomar esos equilibrios, aunque sean equilibrios, ¿cómo podemos decir? Equilibrios en torno a ciertos intervalos,
bueno, pues hasta ahí no hay gran problema ecológico. El problema es que hay muchas especies que sí están entrando, o más bien están saliendo de esos intervalos de equilibrio y que ya no pueden ser recuperadas, ¿no? Y en nuestro país también tenemos un montón, son creo que como 280 especies que están ya en peligro de extinción. Y además las implicaciones económicas de la biodiversidad, ¿no? Que va justamente relacionado con esto que vimos de los servicios ecosistémicos. El impacto en la biodiversidad no solamente le afecta al ecosistema o a estas especies, ¿no? Sino que además interrumpe esos servicios ecosistémicos que de forma natural, espontánea, nos da la biodiversidad por el simple hecho de existir, ¿no? Y esa ruptura implica que pues entonces va a haber más escasez. ¿Por qué? Porque si nos acabamos el suelo, pues tenemos menos suelo para cultivar. Si nos acabamos el agua, pues entonces empieza a cotizar en la bolsa de Nueva York. Si nos acabamos la madera, pues ya no vamos a tener ese material y vamos a tener que desarrollar otros materiales para usarlo para nuestros muebles, para nuestra celulosa. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues que no conocemos el impacto de esos nuevos materiales, ¿no? No sabemos si se van a convertir en microplásticos que luego van a entrar a nuestra cadena trófica. Entonces, justo por eso se llama, esto es la crisis, ¿no? La crisis ambiental no es solamente un problema de contaminación del agua en la Ciudad de México o de extinción de especies en Brasil o de contaminación del agua en China, ¿no? Sino es en todos lados, producido por las sociedades que están en todos lados y además de todo que es global, ¿no? Se trasladan de un lugar a otro dentro del sistema planetario que es circular, se van moviendo todos estos problemas, ¿no? Y ya lo vimos, por ejemplo, cuando fue el año pasado, sí, ¿no? Lo de los incendios en Brasil, que ese dióxido de carbono de Brasil, pues se extendió, llegó inclusive hasta el Sahara y llegó inclusive a Asia, ¿no? Toda la cantidad de dióxido de carbono, incluso de humo, llegó hasta allá. Entonces, eso es a lo que le llamamos la crisis ambiental planetaria. No es un problema solo de una sociedad, sino de todo el planeta. Y o nos organizamos y empezamos a idear nuevas formas de cómo organizarnos, de cómo intercambiar, de cómo proteger el medio ambiente, o pues ni idea tenemos de cómo nos va a impactar realmente ni a esta generación ni a las que vienen, ¿no? Y bueno, eso es justamente para dejarlo para su reflexión y les encargo que lean el otro artículo, el que les dejé del desarrollo sustentable. También hay un libro de Foladori y Tomasino, bueno, ese es Naina Pierri y Foladori, que explican los diferentes enfoques de desarrollo sustentable, pero ese es un libro más largo, ¿no? Por eso justo les dejé que es más cortito, que además explica muy bien los enfoques. Y es importante porque cuando hablamos de desarrollo sustentable, las empresas nos dicen, yo tengo desarrollo sustentable. Pero cuando hablamos de desarrollo sustentable, nos hablan también allá las comunidades en Chiapas que tienen desarrollo sustentable. Y de repente hablamos con los zapatistas, ¡ja! Desarrollo, ustedes ni desarrollo ni sustentable, ¿no? Entonces, hay diferentes enfoques y es importante conocerlos justamente para evitarnos todos estos problemas del famoso enverdecimiento, de las soluciones que en realidad no son soluciones, sino que simplemente es hablar mucho de sustentabilidad y realmente no generar soluciones que además puedan ser permanentes y que realmente tengan un impacto no solo de corto plazo, ¿no? Entonces, ahí les encargo mucho que lean ese último, ese artículo de Foladori también. ¿Cómo se llama ahora, verán? Pues es eso, a 30 años del desarrollo sustentable. ¿Va que va? Se los encargo Sí, mucho, profesora. chicos, para que platiquemos también así, padre, pero ahora entre todos, ¿no? No nada más platiquemos, ¿quién fue? ¿O quién fue creo que fue Dalia, ¿no? Dalia y Armando y yo. ¿Va que va? Ahí se los encargo, chicos. Sí, María. Va que Sí, va. profesora. Nos estamos viendo. Que tengan lindo día. Linda Igual, tarde, noche. linda tarde, sí. Sí, va que va. Igualmente, buenas Hasta noches, luego, buenas noches a chicos. todos. Hasta luego, maestra. Gracias, hasta luego. Chao. Hasta luego, maestra.
Chao, linda noche.